Muy buenas noches para todas, para todos. Les está hablando Diana Hurtado. Pertenezco a la Escuela de Medio Genial en la Gran Fraternidad Universal en Cali. En esta ocasión les traigo este video que va a ser muy cortitito para hablarles algo, digamos, desde un enfoque muy personal, y se trata sobre los miedos y cómo superarlos. Les digo desde un enfoque personal porque realmente ha sido algo que yo vivencié y que se los quiero compartir. Entonces, primero que nada, eh, pues yo desde niña siempre fui una persona muy temerosa, muy tímida, y eso hizo que fuera también retraída, que perdiera muchísimas oportunidades cuando ya era una mujer adulta. Y bueno, realmente provocó muchísimo caos para mí el hecho de tener tantos miedos. Hace un tiempo yo conocí sobre la metafísica y para mí la metafísica me cambió la vida. Para mí fue como abrir la mente a otros conceptos que yo desconocía y logré quitar de mi mente otros conceptos que me habían enseñado y que yo misma en el transcurrir de mi vida los iba adoptando. Entonces, cuando yo conocí esta metafísica empecé a realizar muchos cambios y entre ellos el aceptar que tenía miedo y empezar a afrontarlos. ¿Cómo los afronté? ¿Cómo me ayudó la metafísica en esto? Bueno, hay un rayo en particular, el rayo azul, que es el primer rayo, y ese rayo trabaja unas cualidades o unos aspectos de Dios que son la bondad, la fuerza, la fe, el poder, el principio, el entusiasmo, la protección y el poder de Dios. Mira las cualidades tan importantes y valiosas que maneja este primer rayo. Entonces yo me aferré a él, empecé a invocar al Elohim, al Maestro Ascendido, empecé a pedir que este rayo me ayudara a tener la fuerza y la voluntad necesarias para superar todos estos temores que tenía en mí, que tenía anclados aquí en mi mente, porque los miedos simplemente son creaciones o construcciones mentales. Entonces, hablando pues de la metafísica, se me presentó una gran oportunidad que fue volverme facilitadora precisamente de metafísica. Pero un gran miedo mío era hablar en público. Dios santo, hablarle a más de 5 personas para mí ya era un caos. Ahora mucho más hablarle a un grupo. Entonces casi pierdo esa oportunidad por ese temor. Pero yo soy metafísica. O sea, ¿qué estoy aprendiendo de esta enseñanza que me está llegando? ¿Cómo voy a aplicar yo todo eso en mi vida? Ahí estaba la oportunidad. Así que lo tomé y empecé a vencer el miedo, acudiendo obviamente a la metafísica y empecé a hacer como un orden de tips para ir superando uno a uno esos temores. En este caso era el temor a hablar en público. Entonces, el tip número 1 fue dejar de huir. O sea, no le huía al miedo, sí, tengo miedo, no voy a huir, porque me di cuenta que entre más le huía, o sea, yo sacaba excusas para no hacer eso a lo que tanto le temía. Excusas me salían por montones, pero resulta que el miedo siempre estaba allí y cada vez peor, porque nunca lo estaba afrontando, entonces me perseguía y lo peor, me limitaba a hacer cosas que realmente quería hacer. El tip número 2 fue dejar de negarlo. Sí, tengo miedo. Entonces acepté
que tengo miedo y dejé de crearme esos cuentos, de engañarme yo misma, creándome pues esas historias, haciendo, o sea, como ocultando esa falta de coraje que tenía para afrontar ese temor. Entonces acepté que tenía miedo. Eh, el otro tip fue dejar de luchar. Ya, no luché más. O sea, dejé de ver a ese miedo como un enemigo que tengo que vencer, que tengo que destruir, porque si no va a acabar conmigo, porque nunca lo conseguía. Siempre que yo trataba de luchar con ese miedo, realmente no conseguía y antes se me hacía más grande. Y es que finalmente comprendí que estaba luchando conmigo misma. El cuarto tip fue como hacerme amiga de ese temor o de ese miedo. Entonces empecé a ver al temor o a ese miedo, lo empecé a observar, empecé a mirar qué producía en mí, en mi cuerpo, que me sudaban las manos, que me ponía rojita, me temblaba la voz, horrible, las piernas, las rodillas. Bueno, empecé a mirar qué producía en mí el temor. Cuando lo identifiqué, me di cuenta que no son más que, digamos, sensaciones corporales. Yo de eso no me iba a morir. Era una sensación corporal. Entonces entendí que ese miedo era una emoción incómoda, pero que era pasajera. Finalmente, una vez empezabas a hacer eso que me daba miedo, temblaba al principio, pero después de un tiempo pasaba. O sea, era pasajero. Entonces, también se podía realizar. Y el último, quinto tip, fue mirar el miedo como una oportunidad para ir más allá de lo que yo esperaba, para ir más allá de mis supuestas limitaciones. Entonces vi al miedo como un gran maestro, porque ese miedo pretendía, o sea, decirle a mi mente decía, hasta aquí puedes llegar y de aquí no más. Pero resulta que empecé a ver el miedo como alguien que me desafiaba a decir, ¿en serio puedes llegar hasta ahí o vas a hacer algo más? Entonces aprendí que el miedo era un gran maestro. Y hoy por hoy, aunque sigo enfrentando ese miedo, aunque sigo, bueno, ese y muchos otros, porque hay muchos miedos que tenemos, pero ahora tengo la fortaleza para afrontarlos, porque comprendí que es la única forma de romper esas cadenas, de romper esos lazos que me amarraban, que no me dejaban ser libre, que no me dejaban expresarme, y realmente se siente mucha felicidad poder vencer unos miedos. Eso ha causado en mí la metafísica, liberarme de muchas ataduras, no solamente de miedo, sino ataduras de pensamientos, ataduras de creencias, convicciones, paradigmas, que desde niña lo que hacen es encerrarlo a uno, taparle como la visión de todo lo que hay afuera en el mundo. Entonces, para mí, la metafísica me ha enseñado a ser feliz y me ha enseñado que el mundo tiene mucho, mucho para ofrecerme. Espero que estos tips les sirvan mucho, a mí me sirvieron y como les digo, péguense del primer rayo, pídanlo, invóquenlo, pidan fuerza, la fuerza de Hércules, que es el Elohim del rayo azul, pidan la protección del arcángel Miguel, pidan ese poder de Dios, esa fuerza que tiene Hércules para que logren vencer todos sus miedos.
todos podemos vencerlos. Espero que nos veamos en una próxima ocasión y me cuentan. Espero comentarios de cómo han vencido ustedes sus miedos. Solamente imagínense en su vida haciendo todo lo que han querido hacer, pero que no han hecho por temores. Imagínense todo lo que pueden lograr. Hasta pronto.